a rendirte homenaje y culto inteligente. Gracias, Señor, porque te hemos cantado. Enséñanos a tocarte con fe, como aquella mujer que tocó el borde de tu manto y supo que tú eres el Dios que tiene misericordia. Ahora prepara nuestro corazón como pueblo. Prepara nuestro corazón como pueblo para estudiar las palabras de vida que se encuentran en tu Hijo Jesucristo, que despiertan el espíritu de tu pueblo, que nos animan y fortalecen, que nos consuelan, que nos llenan de esperanza, que transforman nuestro corazón de los ídolos a Dios y del reino de la oscuridad al reino de tu amado Hijo. Y esperar de los cielos a tu Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor, por la palabra que estudiaremos. Rogamos tu gracia y tu favor mientras exponemos las Escrituras. Suplicamos la sabiduría del cielo para trazarla bien de manera que edifique a los santos que aquí se dan cita y a los que nos escucharán a través de las redes. Pedimos tu gracia, Señor, porque para estas cosas tienes suficiente. Solo tú eres suficiente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Durante las últimas 2 semanas el hermano Lucia ha estado hablando y enseñando las Escrituras y Dios lo ha usado y ha sido de bendición. Muchos de ustedes han escuchado este estudio a través de las redes. Vuelvan a escucharlo. Y la predicación también, dada por el hermano Junior. Quiero agradecer también públicamente al hermano Pastor Juan Cintrón, que estuvo también con nosotros el domingo pasado. Gracias, hermano. Y hoy continuamos con el estudio de preguntas y respuestas, o el estudio llamado enseñanza. Hoy es el día número 32. Día número 32 del estudio de enseñanza. No se preocupe que un día de esto, por la gracia de Dios, acabamos. Pero mientras tanto hay muchas preguntas que responder. Y la palabra de Dios tiene infinidad de cosas que enseñarnos a nosotros. La última vez que estuve aquí, hace 3 semanas, respondí a la pregunta: ¿qué es la iglesia del Señor? Y dijimos que era una sociedad visible, formada de aquellos que en todos los tiempos y lugares del mundo profesan la verdadera religión. Estos se reúnen con un propósito: dar culto al único Dios verdadero. Ellos componen el número de los elegidos que han sido y serán reunidos en uno bajo una sola cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Dimos una serie de versículos los cuales discutimos. En el día de hoy quisiéramos contestar a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los privilegios que tienen estas personas de las cuales estamos hablando? ¿Cuáles son los privilegios de los cuales son beneficiarios la iglesia del Señor Jesucristo? La iglesia del Señor tiene el privilegio, número 1, de estar bajo el gobierno y cuidado especial de Dios. Una de las cosas que como iglesia tenemos el privilegio es que hay una cobertura especial, hay un sello especial que reposa y un gobierno especial sobre el pueblo de Dios.
Esa es la promesa del Dios de ellos. Serán protegidos y serán preservados en todos los tiempos. Luego explicaremos todo lo que eso significa, ¿no? No obstante la oposición de todos sus enemigos, ellos serán protegidos y preservados aún en medio de muchas luchas y oposiciones. Por si usted creyó que la iglesia no sufre oposición o venir a Cristo es una vida de color de rosa, usted se equivocó. De hecho, nosotros somos una contracultura y el mundo, por causa de lo que usted cree, le aborrece. Como aborrece al que usted adora. ¿Por qué? Porque su vida refleja a aquel que difiere de todos los mortales. Jesucristo dijo estas palabras: ustedes me aborrecen porque mi vida, y yo doy testimonio de que sus obras son malas. Si usted sigue a Cristo y anda por la senda de la luz, usted chocará con el imperio de la oscuridad. No hay opción. O está con Cristo o no lo está. Como decía una canción que mi mamá me cantaba: el perro está rabioso o no lo está. Pero no lo puede estar las dos cosas a la vez. O está rabioso o no lo está. O estás con Cristo o no lo está. O recoges con Cristo o desparramas. Como privilegio podemos disfrutar de la comunión de los santos, de los medios ordinarios de salvación y de los ofrecimientos de gracia hechos por Cristo a todos los miembros de la iglesia. Usted es partícipe de todo lo que Cristo ha provisto por medio del glorioso evangelio. Todo lo que la buena noticia habla es para quién, para los que componen a este número de personas que pertenecen a la iglesia. Porque el evangelio de las buenas noticias es disfrutado por los que confían y creen, pero es aborrecido por aquellos que desechan a Dios y a su Hijo y no quieren que Él reine sobre su corazón. Para ellos no son buenas noticias, al contrario, para ellos es un juicio inminente. En este privilegio que Dios nos da, se testifica que todos los que creen en su nombre serán salvos de varias cosas: de la ira de Dios, del pecado, de la condenación, de la oscuridad eterna. Ellos serán eximidos de estas cosas como privilegio suyo. Todos los que componen esta multitud son aquellos que han venido a los pies de Cristo. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ellos han venido porque han creído, y han creído porque les ha sido dada la fe de salvar. Han creído. Ellos gozan por Cristo de una unión y una comunión con Él en gracia y en gloria. Todo lo que la gracia ha preparado es para ellos, y todo lo que la gloria tiene que ofrecer será dedicada para ellos. Escuche bien: todo lo que la gracia, el favor de Dios ha preparado, se derramará sobre ellos, y todo lo que la gloria tiene y posee será compartido con ellos por estar unidos a Cristo. Por eso Jesús en una ocasión dijo: ¿qué decir? Yo le daré que se siente conmigo en mi trono.
Ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Yo seré su padre. Ellos serán mis hijos. Todas las cosas son en y a través de Él. En Isaías, capítulo 4, versículos 5 al 6. Vaya conmigo al libro de Isaías. Ahora vamos a la Biblia. Isaías, capítulo 4. Bien. Miren lo que dice ese texto. Dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ahora vamos a hablar esto en español. Dios está hablando ahí de su cobertura y de su presencia. Noten lo que dice el texto. Dios creará una morada del monte de Sion, del lugar de su presencia. Un lugar de convocación, un lugar de reunión. El techo que los cobijará será la nube. Y por la noche lo que alumbrará su camino será el resplandor de la gloria del fuego del Señor. ¿Qué significa eso? Estas dos cosas son manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Esto que se está mencionando aquí son manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Por eso dice, sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Qué es un dosel? ¿Algunos de ustedes tienen idea de lo que es un dosel? Es un pabellón. ¿Sabes lo que es un pabellón? Una cubierta que se utiliza en otras partes y que por lo general se usa en las cámaras nupciales. Mira lo que Dios está diciendo. Es una cubierta en la cámara nupcial donde está el novio y la novia. Y ellos están teniendo intimidad, pero están bajo un dosel, siendo cubiertos. Y allí en ese lugar es el lugar de la presencia de Dios. Miren la ilustración bíblica de la presencia de Dios y de la intimidad que Dios quiere tener con su pueblo. Eso es uno de los privilegios de la cobertura y del gobierno de Dios sobre la vida de su pueblo. Él está diciendo, en su caminar, mi intimidad y mi presencia lo cubrirá. Mi poder estará sobre ustedes como un dosel. Y yo seré el fuego que rodee tu vida y la nube que te proteja contra el calor. Yo estaré contigo preservándote. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero en el versículo 6 dice que es abrigo para qué? Para la sombra. O sea, era una cabaña o cabina o cobertura con el propósito de proteger. Protección. Era un lugar de escondedero, un lugar de refugio. ¿Qué quiere decirle Dios a su pueblo con esto? Dios le quiere decir a su pueblo que su presencia
le protegerá en su caminar, durante la noche y durante el día. Y eso es uno de los privilegios de pertenecer a la iglesia. Saber que Dios está con nosotros y Él ha hecho morar con nosotros su Espíritu para siempre. En todo lugar donde usted y yo vayamos, la presencia de Dios nos acompaña. A veces no lo creemos. A veces vivimos como si esto no fuera así. Pero imagínese que usted comience a creer lo que Dios dice. De que donde quiera que usted esté, la presencia de Dios le protege. Y aunque sus ojos físicos no lo puedan ver, usted pueda saber que la gloria de su fuego y su nube están sobre usted, en donde quiera que esté. Para eso, Dios hizo algo maravilloso. Él puso su Espíritu en nosotros. Para que no importa dónde se encuentre, con quién se encuentre, el lugar o el tiempo, usted sepa que usted tiene acceso ilimitado, continuo a la presencia de Dios, que le cobija, que le gobierna y que le protege. Sombra para el calor, dice ahí, del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Qué quiere decir el turbión? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Una tormenta, un huracán, lo que sea. Y de momento dice el aguacero. ¿Qué quiere decir Dios con esa ilustración? Es que en la vida, usted y yo vamos a caminar por medio de ¿qué? De situaciones donde habrá calor, donde habrá necesidad de cobertura, habrá tiempos de tormenta, habrá tiempos de aguacero. ¿Cuánto han recibido el aguacero en esta vida? ¿Cuánto han recibido aguacero en esta vida? ¿Cuánto han recibido su tormenta en esta vida? Oye, pero estás aquí. ¿Qué significa? Te liquidó, acabó contigo. Por alguna razón estás aquí. Hoy estás escuchando este estudio y sabes que la razón por la que no has sido destruido ni consumido es porque aún en tu debilidad Dios te ha protegido. Él ha estado contigo. Tu cobertura no depende de tu fuerza. Tu protección no depende de tu capacidad. Todo se fundamenta en su poder para sorprenderte y sorprenderte. Acuérdate de estas cosas. Cuando estés luchando con tu mente y con tus pensamientos. En primera de Timoteo 4:10, me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo a primera de Timoteo 4:10. Le voy a pedir al hermano Junior que lea ese texto. Probando. Sí. La cosa esa. ¿Se acabaron los? Gracias. Dame este micrófono al hermano Junior. Gracias. Primera de Timoteo, lo vas a leer los versículos 4, el capítulo 4, el versículo 10. ¿Qué pues? Que por esto mismo trabajemos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok, ¿qué significa esto? Acuérdense que estamos hablando de que uno de los privilegios de la iglesia es que tiene al Señor como su gobernador, como el que lo cuida, como el que lo protege y como el que lo preserva en todos los tiempos
independiente de qué, de la oposición. Y ahí que dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué significa eso? Este Dios es el Salvador de nuestra vida, es el protector. Él se identifica a sí mismo como el que te cuidará. Es en Él en que Dios quiere que tú esperes. Pablo esperaba en Él. Pablo, aún en su sufrimiento, tenía su confianza puesta en quién, en Él, porque sabía que en medio de su lucha, quien lo libraría sería quién, este gran Salvador. O sea, las dos cosas estaban juntas, los sufrimientos y la protección. Entonces, Dios te protege en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Dios está contigo en el valle de sombra de muerte. Dios está contigo en el horno, aunque pases por el fuego. Dios está contigo cuando vienen las muchas aguas. Las aguas no te ahogarán, pero vienen. Y ahí Él se constituye en tu Salvador. Pero ahí dice que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y muchos cogen ese versículo y lo malinterpretan diciendo que Dios va a salvar a toda la humanidad. Y eso no es lo que significa. Él es el Salvador de la humanidad en el sentido de que Él vino no a salvar ángeles sino hombres. A la humanidad, hombres, mujeres y niños de la humanidad. ¿Ves? Él es el Salvador. Ahora, ¿qué significa esto? Porque muchas veces leemos ese texto. La palabra Salvador de todos los hombres muchas veces puede parecer confusa. Porque la Biblia dice en otras partes que Él vino a salvar a su pueblo. Y es que en la Biblia se nos presenta a Dios como el Salvador protector y sustentador de la vida. En un sentido, Dios es el Salvador de todos los hombres. Por ejemplo, cuando Dios tiene misericordia de buenos y malos concediendo la lluvia, Él está salvando a quién? A buenos y malos concediéndole la lluvia. Y en ese sentido Él los está salvando porque Él está sustentando la vida. Pero eso no significa que estas personas tengan una relación de intimidad con Dios. Eso es otra cosa. Por eso la Biblia dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, en un sentido general es el protector de la vida en toda la humanidad. Pero en un sentido particular es el Salvador de aquellos que creen. ¿Están captando lo que significa? Y para que ustedes vean que Él es Salvador en general, a nivel de vida, voy a buscar dos versículos. Vaya conmigo al Salmo 145, 16. Salmo 145, 16. Veamos a Dios como el sustentador de la vida y el protector de la vida a nivel general. A manera de ilustración, porque a veces vemos esos versículos y queremos hacer como, no sé, como una teología extraña, que muchas veces contradice todo el texto de las Escrituras. 145, versículo 16. ¿Lo tenemos? ¿Cómo lo puede ver? Abras tu mano y colmas de bendición a todos los vivientes. Ok. Vean si Dios no es salvador en un sentido para todo ser viviente, cuando provee para las necesidades. ¿Ves? Y sustenta aún las aves de los cielos y a la bestia de los campos, hombres y mujeres, creyentes, adoradores del único Dios verdadero y paganos. Dios derrama sus bendiciones sobre todos los vivientes. Tenemos otro texto, vayamos a Hechos 17, 28. Hechos 17, 28, para
y ver esta enseñanza. Mire lo que dice el texto y leo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo estaba predicando la palabra a un grupo de personas que adoraban muchos dioses, y entre todos esos dioses tenían una estatua vacía que decía al Dios no conocido. O sea, como ellos no estaban seguros, pues tenían uno en ese que representa que no conocen. Pablo, al hablarle a ellos en el Areópago, en la colina de Marte, le dice y cita a uno de los poetas de esta gente, que decía, porque el linaje suyo somos. Dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. O sea, todo ser humano, sea creyente o no, que existe en este mundo, se mueve y es simplemente porque Dios es. Todo lo que existe es preservado en un sentido por la palabra de Dios. La creación entera existe porque es sustentada por la palabra de su poder. Por eso, aún aquellos que niegan a Dios y le aborrecen en su corazón, ahora mismo están vivos, porque este Dios grande y misericordioso les sustenta a pesar de que blasfeman su nombre. Miren si Él es el Salvador en un gran sentido. Esto no significa que esto siempre se quedará. Esto no significa que siempre Dios permitirá que estas personas sigan en su maldad ofendiendo. Un día, como buen justo, Él pondrá punto final a las ofensas de los hombres. Pero aún en su gran misericordia, Dios da oportunidades de gracia continuas. Tanto es así que este mundo lleva milenios haciendo el mal. Y es por su misericordia que tú y yo no hemos sido consumidos. Él es el Salvador en un sentido general. Cada día que pasa, que tú y yo no morimos por causa de nuestros pecados, es un día de salvación, donde podemos reconciliarnos con Dios, pedirle perdón y hallar gracia y esperanza hasta que se cierre la puerta. Ahora vendrá un día en que, como decía la Biblia en Judá, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos que han hecho impíamente y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Un día Él vendrá y hará juicio, pero mientras tanto la oferta de gracia, el evangelio de salvación está siendo predicado al mundo en general. Pero los que creen, ellos reciben de Dios un amor muy particular. Por eso la Biblia dice, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora está mucho más claro, ¿verdad que sí? Ahora, en el Salmo 115, los versículos 1, 2 y el versículo 9, nos habla de este Dios maravilloso en el cual debemos confiar, que es el Salvador, que es el que nos preserva, aún en medio de con la oposición y contra los enemigos. Y miren lo que dice en este Salmo 115. Voy a leer los versículos 1 y 2 y el versículo 9. Versículos 1 y 2 y el versículo 9. Miren lo que dice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros
sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Y luego en el versículo 9 dice, oh Israel, un llamado al pueblo de Dios, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Ve que Dios tiene una protección muy especial sobre su pueblo. Hay unos privilegios específicos sobre la iglesia de Dios, que se compone de judíos y gentiles que han creído en Dios a través de la historia. El versículo 1 nos habla de las perfecciones del nombre, o sea, la perfección del Señor, que Él ha revelado a los hombres. ¿Qué perfección? Es su misericordia, su lealtad y su amor al pacto. Dios es un Dios fiel. La razón por la que este pueblo será protegido, nada tiene que ver con la bondad del pueblo. Tiene que ver con la misericordia de Dios, con la fidelidad y lealtad del corazón de Dios y con el amor incondicional de un Dios que no fracasa jamás. Porque miren que nosotros le damos razones a Dios para patear nuestra vida. Posiblemente si usted y yo fuéramos Dios, no me acuerdo, el mundo hubiese cesado de existir. Porque nos atamos. Y nos muestra esto la profundidad y la distinción del Dios al que le adoramos. Amados, la verdad es que yo no me soporto a veces ni a mí mismo. Usted no se ha levantado un día siendo insoportable, que la gente lo nota. Hay días en que uno no quiere ni verse el rostro. Sin embargo, Dios trata con nosotros. Entonces, en el versículo 9 se nos exhorta a confiar. O sea, se nos está diciendo, se nos da un recordatorio de que la salvación es por la confianza, por la fe. Pero que el valor de la fe no está en lo que nosotros somos, sino en donde ésta reposa. Y por eso dice, Él es tú, ¿le dice allí? Tu ayuda y tu escudo. La fe es valiosa a raíz de quien reposa. Este Dios en el que tú confías, que te protege, que te preserva, Él es tu ayuda y Él es tu escudo. La fe es significativa porque Él es quien es. La fe en sí misma es basura. Pero una fe que reposa en un Dios que es ayuda y escudo, eso vale algo. Mi confianza en mí mismo o en cualquier Dios creado o de la imaginación de mi mente no sirve para nada. La fe es la fe que se predica por ahí. No es que yo creo. No sirve de nada. El que hace la diferencia es Dios. La mujer que se acercó a Jesús, como cantábamos, se acercó a Él creyendo que Él era capaz. Su confianza no estaba en ella misma, ni en su capacidad para creer. Su confianza estaba en el poder de aquel que podía hacer algo al respecto. Ella sabía que Él tenía tanto poder que lo único que necesitaba era tocar su mano. Cuando nosotros acercamos a Dios, creemos que debemos creer que Él es capaz de ayudar. Y podemos confiar que Él será escudo protector alrededor nuestro. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Escudo y alarma es Él y su verdad. Él es como el turbión o como el viento de Aquilón que rodea el monte de Sion.
viento huracanado, que no importa lo que entre, va a ser despedazado, mientras que si yo que está en el medio, tranquilo en el ojo de la tormenta gloriosa del poder del Señor de los ejércitos. Este es el Dios de la vida, en que tú y yo podemos confiar. Isaías, capítulo 31, versículos 4 y 5. Léeme ese versículo. Evelyn, déjale inicialmente eso y dáselo ahí a Evelyn. Capítulo 31, versículos 4 y 5. Déjalo ahí con fuerza femenina, con fuerza femenina. Versículos 4 y 5 del capítulo 31 del libro de Isaías. Decid a los de corazón. Isaías 31. 31. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no los espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el mundo de Sión, sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Noten las palabras. Acuérdense que estamos hablando de los privilegios de ser parte del pueblo y de tener a Dios como nuestro gobernante, cuidador, preservador, protector. Miren lo que dice el texto allí. Como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa. Y se reúne cuadrilla de pastores contra él. No lo espantará su voz, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su pueblo. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué pueden ver allí? Tropel, por cierto, la palabra de domingo tropel significa multitud. Por si acaso no le entienden, tropel significa multitud. Puede venir una multitud, no importa. Pueden venir 10,000. 1,000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, lo puedes poner en cualquier posición. No importa la cantidad, no importa el número de los ejércitos. Lo importante es quién está de tu parte, quién se levanta, quién protege, quién es el dueño de los tiempos, de la historia y de las circunstancias. Eso es lo único importante. Allí debe estar tu mirada, ese debe ser tu enfoque. Ten cuidado de como Jesse está mirando las multitudes que rodean la ciudad. Comienza a mirar a otro que tiene el poder para traer ceguera a todos los ejércitos que vienen contra ti. Entonces, en el próximo versículo Dios se presenta como un pájaro que ampara. Dice, como aves que vuelan. Ahora, imagínense que una multitud, una bandada de aves gigantescas vienen con sus grandes alas y llenan el cielo y se derraman en picada sobre los enemigos. ¿Qué usted puede hacer? Lo único que puede hacer es recibir el daño. Y si son muchos, hacer esto. Dios está diciendo que si te sientes así, no importa los enemigos que vengan y violentos de tu vida, Él va a caerle como multitud de aves que vienen
va a lograr varias cosas. ¿Qué va a lograr? Él va a amparar. De tal manera que tú sepas que está siendo cuidado y protegido. Cuando Él venga, tú sabrás que la libertad se acerca. Que no importa las multitudes que te rodearon, tú quedarás libre. Porque Él es tu libertador. Así que primero es que vas a recibir la seguridad de su amparo. Es maravilloso saber ser seguro porque Dios está con nosotros. Pero también es maravilloso saber ser libre de nuestros enemigos porque Dios pelea nuestra batalla. Entonces, continúa diciendo, preservando. Así que Dios es el que preserva. Y finalmente dice, y salvando. Cuando Dios se presenta en tu situación, estas cuatro cosas se manifiestan. Deben llenar nuestro corazón la seguridad de sentirse cubierto, amparado por Dios. La grandiosa libertad de aquel que vino en rescate por nosotros. Cuando Dios nos rescata, quedamos como libres. Entonces también ahí dice la preservación de Dios. O sea, el cuidado de Dios en medio de las circunstancias difíciles. No significa que somos exentos a padecer momentos difíciles, pero podemos estar seguros que Dios está ahí, controlando el fuego. Y finalmente, Dios promete salvar en sus términos. Acuérdense de eso. Eso es uno de los grandes privilegios que tenemos como parte del pueblo de Dios. En Zacarías capítulo 12, versículo 4, la escritura dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por boca, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le encargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto es una profecía de protección de Dios sobre su pueblo y de lo que Dios estará dispuesto a hacer por su pueblo y lograr en el corazón de su pueblo. Dios pone en el corazón de su pueblo corazón de león y corazón de rey. Porque aún el más débil será como ¿quién? Como David. O sea, es parte de la provisión, de la protección de Dios. Dios herirá a las naciones. Tal vez, iglesia, tú que me escuchas por la red, hoy te sientes intimidado por los gobernantes y por la gente que te quiere poner el pie en la boca, que gritan, que mueven la bandera de la inmoralidad y se burlan de Dios. Pero un día todos esos gritos desaparecerán. Todo ese alarde de los hombres pasará. La ira de los hombres será destruida y abrazada por la ira de Dios. Las naciones dirán: no queremos que tú reines sobre nosotros. Y se burlarán del Cordero. Pero ¿saben algo? Un día el Cordero vendrá. Como dice la Escritura, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. O sea, toda rebelión humana, todas las maldades con que los hombres y los insultos ofendieron a Dios, y todos los maltratos y vituperios que recibió su
pueblo quedarán en nada, porque Dios vendrá a su pueblo y herirá a las naciones. Y lo dice ahí el texto. No creo que estoy diciendo algo contrario. Dice, todos los que se le cargaren serán despedazados. Hablando del pueblo de Dios. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, aunque todas las multitudes vengan como tropel. Aunque tú sufras por un leve tiempo, entiende, iglesia, pueblo de Dios, el fin de todas las cosas y la última palabra sobre toda la historia la tiene Dios. Tal vez tú eres manada pequeña, pueblo débil, no importa, porque tu Dios es el fuerte. Aunque tú seas débil, Dios es fuerte. Y aunque muchos se rían de ti, Dios se reirá a lo último. Tal como está escrito en el Salmo 2. Así que no te importe que se burlen de ti en este tiempo. No te importe padecer por lo que profesan la fe del Hijo de Dios y son menospreciados por el mundo. Ni siquiera por aquellos cristianos que tienen un evangelio que no, diferente, que no son cristianos. Porque finalmente Dios ajustará cuentas sobre el mundo entero. Él dice que en aquel día herirá con pánico a todo caballo y con locura al jinete. O sea, Dios hará que los instrumentos de guerra de los hombres y las mentes de los hombres que lo controlan terminen en locura. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Ahí está la bendición de la protección de Dios. Ese pelo, mire ese pelo de Dios. Pero sobre aquellos que confían en Dios y lo tienen por su estandarte y por su fuerza y por su escudo, los ojos del Señor de los ejércitos están pendientes. Y dice, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. El pueblo de Dios verá y las naciones serán cegadas. Perecerán en su ceguera. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que teme a Dios. Y aunque sea débil, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Qué tremendo. Y tremendas promesas. Todas las promesas que el Señor me da son apoyo poderoso de mi reticentino. Acuerda aquel texto en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Dice. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para quién? Para los que creen. El contexto de ese pasaje. Pedro se lo dice a aquellos que, compungidos por la palabra, reconocen su pecado. Y ellos dicen, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, crean y bautícense. Arrepiéntanse en el nombre del Señor Jesucristo. Estas personas que han creído en Dios y han puesto en Jesús su confianza, reciben la protección de Dios y reciben el espíritu de la promesa.
para que esté con ellos para siempre. La promesa es para ellos y para sus hijos y para todos los que el Señor nuestro Dios llama. Ese es para un pueblo llamado, escogido, elegido y fiel. Estas personas, si usted va en ese pasaje, capítulo 2, versículo 39, en el 42, tienen unas costumbres que los identifican como parte del pueblo de Dios, como el padre de la práctica del pueblo que es protegido y cuidado de manera especial por Dios. ¿Cuáles son las costumbres? Dice el versículo: y perseveraban. Acuérdense que ellos son preservados, son cuidados, son protegidos y son sostenidos por Dios. Él los ampara, Él los liberta, ¿verdad? Él los salva, Él los preserva. Y como Él hace todas esas cosas, ¿ellos qué hacen? Perseveran. Y perseveraban. ¿En qué perseveran esta gente? Que son parte del pueblo de Dios. El texto lo dice en el versículo 42, 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora, era gente que se reunía a orar juntos, gente que estudiaba la palabra juntos, gente que tenía la comunión del pan, de la sangre, de la mesa del Señor juntos, gente que se amaban. Porque el que ama a Dios ama al que ha sido engendrado por Él. Gente que estudia seriamente las Escrituras. Gente que toma a Dios en serio. Ellos no viven por las emociones o por el ánimo o el desánimo. Ellos perseveran porque son preservados, porque han sido rescatados, porque viven bajo la sombra del Omnipotente. Ellos han sido amparados. Dios es su morada. Ellos viven al abrigo del Altísimo. Ellos moran bajo la sombra del Todopoderoso. Ellos conocen que en el medio de la noche oscura Dios es oscuro. Y ellos perseveran en las enseñanzas de Dios y de su Cristo, dadas por los apóstoles. Se reúnen a orar juntos, se aman, se cuidan. ¿Ven? Si la gracia de Dios lo permite, la semana que viene continuamos con este estudio y con esta pregunta: ¿cuáles son los privilegios de la iglesia del Señor? Oremos. Soberano Señor, te doy gracias porque me permites estar aquí. Te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser agradecidos de todos los beneficios que tú derramas sobre tu pueblo. Gracias por tus cuidados, tu protección, preservación, amparo, salvación, liberación y todo lo que tú concedes a tu pueblo. Enséñanos a poner todo nuestro corazón y nuestra esperanza, nuestras fuerzas y nuestra razón de ser. Como David, seamos de aquellos que tienen en los cielos a Dios como su todo y en la tierra nada desean fuera del Dios que les ayuda. Danos esa clase de corazón y ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Señor, amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros.